Cuando el resplandor del diamante iluminó mi lugar, mi creación, mi nombre grabado en cada rincón de aquel salón, sentí que una sonrisa se dibujaba en mi rostro. Ellos pensaban que estaban escribiendo el acto final de mi historia, pero olvidaban un detalle: la había escrito yo. Y si estás escuchando ahora, pronto comprenderás que la persona más peligrosa en una sala es siempre la que la ha levantado con sus propias manos. Si esta narración te golpea de algún modo, déjame en los comentarios desde dónde la escuchas. Pulsa en me gusta y suscríbete si quieres más relatos de engaño, traición y la fuerza que se esconde en la revancha. El foco acariciaba el anillo, proyectando destellos que danzaban sobre las paredes marfil del gran salón. Mi celebración, mi compromiso, mi prometido arrodillado ante mi hermana. Me quedé helada, aferrando la copa de champán con tal fuerza que sentí que podía estallar entre mis dedos. Todo giraba como a cámara lenta mientras las palabras de Marcos retumbaban en el micrófono que yo había dispuesto para el brindis. Laura, ¿quieres casarte conmigo? Ella se llevó las manos al rostro, fingiendo sorpresa, con lágrimas resbalando por el maquillaje perfecto, su vestido blanco. ¿En qué momento no reparé en que era blanco? Relucía bajo las lámparas de araña que yo mismo había escogido al restaurar el salón. Y entonces todo se oscureció. Medio año antes, estaba frente a Marcos en nuestro bar favorito, refugiados en un rincón donde el ruido de la ciudad se convertía en un murmullo lejano. Sus ojos oscuros se arrugaban en las comisuras cuando me tomó la mano, acariciando mis nudillos con el pulgar, de esa forma que siempre me hacía estremecer. Estaba pensando, murmuró, con esa voz grave e íntima que me derribaba defensas, en nuestra fiesta de compromiso. Alcé una ceja. ¿No te precipitas? No recuerdo haber visto ningún anillo en este dedo. Moví la mano izquierda desnuda con gesto juguetón. Él rió. Aquel barítono potente fue lo primero que me atrapó 2 años antes en una subasta benéfica. Solo planeo cuándo, no se ocurrirá, y deberíamos celebrarlo en tu lugar. Mi piano era mi tesoro más íntimo. Tras la muerte de mis padres hacía 5 años, heredé un seguro de vida y su fe ciega en mí. Con ello levanté un espacio para eventos donde lo clásico se abrazaba con lo moderno. Me costó sangre y lágrimas, pero el gran salón se convirtió en la joya de la ciudad. ¿De verdad quieres celebrarlo allí?, pregunté, sorprendido. Marcos solía inclinarse por lugares minimalistas y modernos, acordes a su imagen de director ejecutivo en auge. Claro, respondió con una sonrisa que me atravesó. Es tuyo. Significa mucho para ti. Además quiero ocuparme personalmente de parte de la logística. Y yo, ingenua, me derrití. Por momentos así olvidaba su ambición desmedida. Me encantaría, contesté. 3 semanas después, Laura irrumpió en casa con un torbellino de maletas de diseñador y perfume de Duty Free. Clara, gritó, arrojando el equipaje al suelo para abrazarme. ¿Cuánto te he echado de menos? La abracé, aspirando ese aroma familiar teñido ahora de notas extranjeras tras 2 años como modelo en Europa. Bienvenida, trotamundos. Apartó sus ojos azules, los únicos rasgos que compartíamos mientras recorría mi apartamento. Sigue siendo tan sobrio como siempre. Hay cosas que nunca cambian. Yo la observé, con su nuevo pelo platino cortado en bob elegante. Ese pelo es distinto. ¿Te gusta? Giró como si desfilara en una pasarela invisible. Mi agente dice que las rubias venden más. La ayudé a llevar las maletas al cuarto de invitados, donde se instalaría de momento. A sus 26, Laura seguía siendo la mariposa de la familia, hermosa, libre, indestructible. Yo era la roca. Ella se tiró en la cama. Hasta sus gestos descuidados parecían sofisticados. Cuéntamelo todo. ¿Qué tal el lugar? ¿Y tu novio? ¿Cuándo lo conozco? Me senté a su lado. El negocio va viento en popa y con Marcos hablamos ya de compromiso. Laura chilló, cogiéndome las manos. Es increíble. Tiene que ser alguien especial para domar a mi hermana tan centrada en el trabajo. Sonreí, aunque sus palabras me rozaron como cuchillas. Mañana cenamos con amigos y socios de Marcos. Vente. Su sonrisa deslumbraba, pero en su mirada había algo opaco. Llegó con 20 minutos de retraso, envuelta en un vestido rojo imposible de ignorar. Todas las miradas se volvieron hacia ella, incluida la de Marcos. Perdón, el jet lag, anunció. Hice las presentaciones y vi cómo prolongaba un segundo más el contacto con su mano. Así que tú eres el hombre que mi hermana ocultaba. Ya veo por qué.
Marcos sonrió, fingiendo normalidad. Durante la cena, Laura acaparó todo. Relatos de sesiones en Marrakech, fiestas en Milán, fotógrafos famosos. Cada historia un dardo, cada risa una conquista. Yo observaba cómo él la observaba, y un escalofrío me recorrió. Al día siguiente la encontré en mi armario probándose mi jersey de cachemira. Es precioso. Deberías usarlo más. Realza tu figura. Pensaba ponérmelo hoy, contesté, firme. Ella tardó en devolvérmelo, lanzando otra de sus frases envenenadas disfrazadas de halago. Siempre había sido así. Ella, la belleza sin esfuerzo. Yo, la que tenía que sudar cada logro. La cena debería haber sido la primera advertencia. Lo siguiente fue peor. Imágenes de las cámaras del gran salón. Marcos entrando en horario laboral. 10 minutos después, Laura con gafas y pañuelo intentando pasar desapercibida. Se encontraron en la suite nupcial, la misma en la que yo había soñado vestirme de blanco. La cámara lo captó todo. Besos, caricias, susurros. Pronto, prometió él. No aguanto más, respondió ella. Quise gritar, romperlo todo, pero algo más fuerte se impuso. La calma del propósito. Pensaban que podían humillarme en mi propia fiesta. Olvidaban con quién trataban. Guardé la grabación, llamé a mi amiga Marta y tejí el plan. La semana previa viví como actriz. Reí con Marcos, escuché a Laura, supervisé los detalles, pero en secreto cambié contratos. Todo estaba solo a mi nombre. Instruí al personal para imprevistos. La fiesta sería su escenario, pero el guión lo firmaba yo. Nadie se sorprendió cuando propuse detalles poco comunes para la fiesta. Había labrado mi fama a base de perfeccionismo y planes de respaldo. Era simplemente Clara siendo Clara, meticulosa, precisa, siempre bajo control. Solo Inés conocía la verdad. 3 días antes, en una cafetería, deslizó su móvil por la mesa. En la pantalla, una imagen nítida. Sergio y Laura, cogidos de la mano, riendo como enamorados en plena calle. Ni se molestaban ya en disimular. Me quedé observando la foto, sorprendida de lo poco que me hería. El golpe inicial se había convertido en un frío blindaje alrededor de mi pecho. ¿Sabías?, murmuré, como si hablara del tiempo, que el mes pasado compré la parte de mi socio. Soy la única dueña del gran palacio ahora. Inés arqueó las cejas. No tenía ni idea. Es un paso enorme. Era el momento justo, respondí. Amplié la foto sobre el rostro de Sergio. Se le veía más feliz ahí que en mucho tiempo conmigo. Todo ocurre por alguna razón. ¿Qué vas a hacer exactamente, Clara?, preguntó Inés con cautela. Sonreí. Una sonrisa nueva, extraña incluso para mí. Una fiesta que nadie olvidará. Esa misma noche, mientras fregaba la vajilla, escuché vibrar el móvil de Sergio en la encimera. Él estaba en la ducha. Veníamos de cenar fuera y había estado especialmente atento, quizá intentando apagar con gestos mi frialdad. En la pantalla apareció un mensaje. No aguanto las ganas de tenerte. Terminé de secar el plato y abrí la conversación. Fue peor de lo esperado. No era solo una aventura, era un guión. Llevaban semanas tramando. La fiesta de compromiso no era una celebración. Era la escena perfecta para mi humillación. Dejé el móvil donde estaba y seguí limpiando. Cuando salió de la ducha, le ofrecí té con una sonrisa. Sergio pareció aliviado, confundiendo cálculo con perdón. Pareces distinta esta noche, dijo, tomando la taza. Más tranquila. Estoy ilusionada por la fiesta, contesté con serenidad. La vida encaja sola cuando debe. Él me observó y asintió. Va a ser una noche inolvidable. En eso coincidíamos. 2 días antes del evento, Inés irrumpió en mi despacho. Cerró la puerta y con rostro serio, volvió a mostrarme su móvil. Esta vez era Sergio y Laura abrazados frente a una joyería. De ayer por la tarde, explicó. Sé lo que hacen. Respondí sin apartar la vista de la lista de invitados. Van a por anillos. Aquello confirmaba lo evidente. Hablaban de futuro. Inés se dejó caer en la silla frente a mí. Clara, actúas como si no te afectara. ¿De verdad no sientes nada? La miré, cansada. Por supuesto que duele. Mi voz se quebró, apenas un susurro. Lo amaba, confiaba en ella. Creía que eran mi familia. Me apretó la mano desde el otro lado de la mesa. Nunca te merecieron. Contuve las lágrimas, endureciendo el gesto. No,
y van a aprender lo que significa. Saqué una memoria USB del cajón. Guárdala. Es copia de las grabaciones de la suite nupcial. He hecho varias. Inés la tomó con gesto sombrío. ¿Y qué más necesitas? Nada más que tu presencia. Y una botella extra de champán. Habrá que brindar. El día señalado amaneció despejado. Observé el vestido que había elegido, un verde esmeralda que resaltaba mis ojos. No era blanco, no era de novia, no era mi boda. Laura había salido temprano, supuestamente al spa. En realidad, lo sabía, iba a encontrarse con Sergio. Mientras ellos se confiaban en sus encuentros furtivos, yo supervisaba cada detalle en el gran palacio. La iluminación estaba perfecta, el sonido impecable, y el proyector ese detalle inesperado aguardaba preparado. Todo está listo, aseguró la coordinadora. Casi todo, la corregí. Entré en la oficina y guardé en una carpeta la escritura del edificio. Mi salvaguarda, mi seguro de que nada podrían arrebatarme. Antes de cerrar la puerta, recibí un mensaje de Sergio. Esta noche será perfecta, contesté. Todo está en su sitio, el gran nunca ha brillado tanto. El salón lucía radiante. Lámparas de cristal, rosas blancas, la fuente de champán burbujeando. Saludaba a los invitados con calidez. «Está mágico», murmuró mi tía Mercedes al besarme la mejilla. La abracé con gratitud. «Me alegra que estés aquí». «¿Dónde está Sergio?», preguntó. «Llegará más tarde, organizando una sorpresa. Si supiera». A las 8 en punto, Sergio apareció impecable en su traje negro. Sonreía seguro, besándome con teatralidad. «¿Está todo como lo planeamos?», susurró. «Exactamente», respondí. Aunque hablábamos de planes distintos, su encanto seguía siendo el mismo que un día me hizo perder la razón. Laura entró después, radiante en un vestido blanco que rozaba lo nupcial. Con pendientes brillantes, se inclinó y me besó en la mejilla. «¿Has pensado en todo, hermanita?». «Siempre lo hago», le respondí. La cena transcurrió con normalidad aparente. Nadie reparó en que el montaje proyectado solo mostraba fotos mías, ni en las canciones sobre traiciones y cicatrices que sonaban de fondo. Yo observaba cómo Sergio y Laura intercambiaban miradas, creyéndose dueños del escenario. Cuando sirvieron el postre, Sergio alzó su copa. El salón guardó silencio. Comenzó su discurso con palabras ensayadas, recordando mis logros y mi fortaleza, preparando a todos para el giro. Y llegó. Se volvió hacia Laura, avanzó hasta ella, y con un gesto dramático, se arrodilló. «¿Quieres casarte conmigo?». El murmullo fue inmediato, la incredulidad en cada rostro. Laura, con lágrimas calculadas, susurró un sí ahogado. Todas las miradas buscaron mi reacción, esperando mi derrumbe. Me puse de pie despacio, me acerqué al atril y tomé el micrófono. «Gracias, Sergio y Laura, por mostrar a todos quiénes sois». La confusión se dibujó en sus rostros. Asentí hacia Inés. Las luces bajaron, el proyector descendió, y en la pantalla aparecieron ellos dos, grabados en la suite. Sus abrazos, sus besos, sus susurros de planes, la traición en alta definición. El silencio que siguió pesó más que cualquier grito. «Enhorabuena por vuestro compromiso», dije al apagarse la pantalla. «Ahora podéis marcharos». Sergio se agitó, rojo de furia. «Esto es absurdo». «No lo es», repliqué con calma. Abrí la carpeta y entregué la escritura al jefe de seguridad. «Este lugar es mío, y decido quién se queda». Laura avanzó, suplicante. «Clara, no montes un espectáculo. Hablemos en privado». La miré sin pestañear. «¿En privado? ¿Cómo hablaste de mi prometido?» «No, ya no». El personal de seguridad los rodeó. «Por favor, acompáñennos». Sergio buscó apoyo entre la multitud, pero solo halló miradas de desprecio. «No podéis hacer esto», gritó. «Ya lo hice», respondí, girándome hacia los invitados con una sonrisa serena. «Disculpen la interrupción». El bar mantuvo sus luces encendidas una hora más, con el aroma dulce del pastel impregnando el aire. Los guardias acompañaban a los traidores hacia la salida cuando la voz de Lucía, rota por la rabia, estalló en la sala. «Lo preparaste todo». Fue una celada. Al cruzarme con ella, apenas le dediqué una mirada. «No, Lucía, la trampa te la pusiste tú misma». Las puertas se cerraron tras ellos, con un estruendo que me supo a justicia.
Claudia apareció junto a mí, sosteniendo una botella de champán aún fría. Eso ha sido lo más brillante que he presenciado nunca, murmuró mientras llenaba mi copa. La alcé, contemplando el lugar que seguía siendo mío, con mis invitados, mi vida intacta y libre al fin de las dos personas en quienes ingenuamente había confiado. Por un inicio nuevo, pronuncié antes de beber un sorbo. La fiesta se prolongó hasta altas horas de la madrugada. Cuando el desconcierto se disipó, varios invitados se acercaron, algunos con admiración abierta, otros con un respeto teñido de cautela. Mi tía Teresa me abrazó con fuerza, asegurándome que mis padres habrían estado orgullosos de mi firmeza. Viejos conocidos me ofrecieron apoyo, incluso consejos legales sobre cómo reforzar las medidas contra ellos. Al terminar la velada, me quedé sola en el epicentro de lo que debería haber sido mi fiesta de compromiso, contemplando el rastro caótico del banquete. Manteles manchados, copas a medio vaciar, servilletas arrugadas. Claudia me encontró en medio de aquel desorden, y su expresión se suavizó al percibir mi silencio. ¿Cómo estás en realidad?, me preguntó en un murmullo. Busqué la verdad bajo la máscara de serenidad que aún sostenía. Todavía no lo sé, confesé, pero lo sabré. Ella asintió, comprendiendo lo que yo no lograba decir. La traición había fracturado más que mi compromiso. Mi visión del amor, de la confianza y del propio concepto de familia había quedado alterada. Lo que venga ahora, susurró Claudia enlazando su brazo con el mío, no tendrás que afrontarlo sola. Miré por última vez el salón vacío y, tras apagar las luces, me prometí en silencio que aquello no sería el final. Sería el comienzo de una versión más fuerte de mí misma. A la mañana siguiente, desperté con el zumbido insistente del teléfono. En la pantalla, 15 llamadas perdidas, 37 mensajes y un aviso de que la bandeja de entrada estaba colapsada. ¡Qué demonios!, mascullé al revisar los textos. Familia y amigos preguntaban cómo estaba, pero entre ellos había mensajes de desconocidos. Eres mi heroína. La forma en que manejaste todo ha sido legendaria. Al abrir Instagram, descubrí que mis seguidores se habían triplicado y que una simple foto publicada la semana anterior acumulaba miles de comentarios. Fue entonces cuando encontré el video. Alguien había grabado la escena, la propuesta de Javier a Lucía, mi reacción imperturbable y las imágenes de las cámaras de seguridad. En apenas horas, el clip de 1 minuto superaba los 2 millones de visualizaciones bajo el título. Ella dominó el instante en que se derrumbó la farsa. Me incorporé en la cama, aturdida. No era así como lo había planeado. La venganza estaba concebida para ser privada, un ajuste de cuentas íntimo. Jamás pensé que acabaría siendo viral. El teléfono sonó de nuevo. ¿Lo has visto?, preguntó Claudia sin rodeos. Justo ahora respondí, intentando procesarlo. ¿Quién lo colgó? Lo han señalado en Events Insider. Parece que alguien del catering. He intentado que lo retiren, pero ya está en todas partes. Guardé silencio antes de añadir, que quede. Que todo el mundo vea quiénes son en realidad Javier y Lucía. Claudia reconoció que no esperaba aquella respuesta. Yo tampoco. Me levanté, descorrí las cortinas y dejé entrar la luz de la mañana. Ellos actuaban en la sombra. Yo no lo haré más. Al pronunciar esas palabras, sentí la certeza clavarse en mis huesos. La oscuridad y el engaño les pertenecían. Mi fuerza estaba en mostrarlo todo sin máscaras. En ese caso, dijo Claudia con un tono distinto, deberías saber que Lucía ya intenta controlar los daños. Subió una historia de Instagram llorando a las 3 de la mañana. Abrí su perfil. El rímel corrido con estudiado descuido, los ojos enrojecidos, el cabello despeinado pero aún glamuroso. Nunca quise hacer daño a nadie. A veces el corazón no entiende de normas. Pedimos privacidad, decía su mensaje. Solté una carcajada seca. ¿Privacidad? Ella, la misma que planeó mi humillación pública. Claudia añadió que 3 marcas ya habían roto contratos con ella. Aparentemente, arrebatarle el prometido a tu hermana no encajaba con una línea de cosmética que predicaba la belleza interior. Por una vez, su encanto y su físico no le servían de salvavidas. ¿Y Javier?, pregunté. De momento nada concreto, pero hay rumores. Sus socios inversores empiezan a dudar. La empresa tecnológica de Javier estaba en plena negociación de una fusión que yo misma había ayudado a facilitar. Ese acuerdo duplicaría el valor de su compañía. Haré algunas llamadas,
murmuré, mientras ya pasaba lista mentalmente de contactos. ¿Seguro que quieres llevar esto tan lejos?, cuestionó Claudia con suavidad. No estoy destruyendo nada. Solo cuento la verdad. Lo que ocurra después es responsabilidad suya. Pasé la mañana respondiendo a los mensajes de quienes realmente me importaban. Al mediodía, sonó el timbre. Mirilla. Lucía, aún con el vestido blanco de la víspera, maquillaje corrido, la imagen patética de su propia caída. Dudé en abrir, pero la curiosidad ganó. ¿Qué quieres?, pregunté sin apartarme de la puerta. Por favor, ¿puedo pasar? Contra mi buen juicio, le concedí un minuto. Entró con pasos vacilantes, como esperando una emboscada. Observó cada rincón de mi piso, el mismo en el que había vivido meses aprovechándose de mi confianza, mientras urdía su traición. Lo he perdido todo, confesó desplomándose en el sofá. 3 contratos menos, mi agente me evita, me llaman serpiente. Qué pena, respondí fría. ¿Esperabas otra cosa? Su indignación se encendió. Esperaba que lo resolvieras en privado, no que lo convirtieras en espectáculo, como tú y Javier planeasteis hacer conmigo. Alcé una ceja. ¿No era ese el objetivo de vuestra propuesta sorpresa en mi fiesta? Negó débilmente, alegando que no querían dañarme, que simplemente ocurrió. Nada ocurre sin decisiones, Lucía. Tú elegiste. Javier también. Y yo ahora. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Él también me engañó. ¿Sabes? Me dijo que ya estabais distantes, que no te importaba. Por un instante, casi sentí lástima. Casi. Abrí mi portátil y le mostré las grabaciones sin editar de la suite. Risas, planes de cómo anunciar su relación, la certeza de que yo lo asumiría porque siempre hacía lo correcto. Su rostro se descompuso. No fue así, balbuceó, pero la imagen congelada era irrefutable. Vine a pedirte perdón, a ver si podíamos salvar algo, sollozó. Cerré de golpe el portátil. No hay nada que salvar. No solo me traicionaste, me mostraste quién era siempre. Yo simplemente me negué a verlo. Se quedó en silencio, perdida. ¿Qué hago ahora? ¿Dónde voy? Abrí la puerta con un gesto de desprecio. Deberías haber pensado en eso antes de clavarme el cuchillo. Cuando se fue, me quedé apoyada contra la puerta, exhausta. Parte de mí recordó a la niña con la que compartí mantas y secretos, pero esa hermana se había esfumado hacía tiempo, quizá nunca existió. Entonces llegó una notificación. La empresa de Javier pedía reunirse conmigo con urgencia para hablar de la fusión. Sonreí al contestar que lo haría encantada, siempre que Javier quedara fuera de la mesa. 3 días después, estaba frente a Ricardo Benítez, presidente de la Junta. Agradecemos esta reunión, Ana dijo con tono calculado. Los últimos acontecimientos han sido desafortunados. Una manera de llamarlo, respondí. Admitió que la Junta esperaba que aquello no afectara la fusión. Por acontecimientos, se refiere a que mi prometido me abandonó por mi hermana ante todos. Y por relación profesional, a una fusión valorada en 200 millones. El hombre se removió incómodo. La fusión sigue siendo posible, pero no con Javier al mando. Él es el director ejecutivo, replicó débilmente. Y vosotros sois la Junta. Los directores se sustituyen. ¿Quieres que lo destituyamos? Quiero que hagáis un movimiento empresarial sensato. Javier ha demostrado falta de ética y juicio. ¿Eso es lo que buscáis en un líder? Ricardo calló, pensativo, hasta asentir. Lo trasladaré al resto, aunque ya había dudas tras la viralización del video. Puede que esto acelere lo inevitable. Brindé por las decisiones correctas. 2 semanas después, Javier era cesado como director ejecutivo de su propia compañía. El comunicado hablaba de diferencias estratégicas, pero yo recibí un correo desesperado. Había perdido todo, incluso a Lucía, que ya no respondía a sus llamadas. Su mensaje imploraba una segunda oportunidad. Lo leí 2 veces, sin sentir nada. Le contesté de forma escueta. Devuélveme las llaves y no vuelvas a escribirme. Cumplió al día siguiente. No abrí la carta manuscrita que dejó. Esa tarde acepté la invitación a un podcast. Querían hablar de cómo transformar la traición en poder. Mientras elegía un atuendo que reflejase fortaleza sin soberbia, comprendí que algo esencial había cambiado. La herida seguía, pero ya no gobernaba mi vida. En lugar de hundirme en la amargura, enfoqué mi energía en lo que estaba por venir. Mi negocio, mis objetivos,
la certeza recién conquistada de mi propio valor. La traición no me quebró, me reveló. Bienvenidos a Puntos de Inflexión, el programa donde desentrañamos los giros decisivos de la vida y cómo nos transforman. Soy la presentadora, Daniela Cruz, y hoy me acompaña Alba Serrano, empresaria y dueña del Gran Real, protagonista involuntaria de lo que muchos califican como la venganza más comentada, jamás ocurrida en un banquete de bodas. Le sonreí de manera cordial desde el otro lado de la mesa del estudio, repasando mentalmente las líneas de conversación que había preparado. Acepté la entrevista para recuperar mi voz, no para alimentar la vorágine de las redes. Gracias por invitarme, Daniela, respondí. Mi tono sonó más firme de lo que esperaba, aunque, debo puntualizar, aquello no fue venganza, fue instinto de supervivencia. Ella inclinó la cabeza, aceptando la corrección. De acuerdo. Empecemos por ahí. Mucha gente se habría derrumbado ante semejante traición pública. Tú, en cambio, mostraste un control admirable. ¿De dónde salió esa fuerza? Reflexioné un instante. Levanté mi negocio desde cero tras la muerte de mis padres. Aprendí entonces que no siempre decides lo que te sucede, pero sí cómo reaccionas. Cuando descubrí la traición de mi prometido y de mi propia hermana, sentí el impulso de hundirme. Sin embargo, recordé lo que he sobrevivido, lo que soy, lo que he construido. Y lo que poseías, añadió Daniela con una media sonrisa. Exacto, asentí. Que el local estuviera solo a mi nombre no era una trampa. Fue una medida de protección. Lo decidí mucho antes de que hubiera motivos para sospechar de Sergio o de Lara. La entrevista se extendió cerca de una hora, centrada no en la sordidez del engaño, sino en la resistencia, el valor de emprender y la importancia de mantener independencia económica. Antes de concluir, Daniela lanzó la pregunta inevitable: ¿qué sigue para ti y para el Gran Real? Estaba preparada. De hecho, estoy en plena renovación. El Gran Real pasará a ser la sede principal de ellas, una cadena de espacios de lujo dirigidos por mujeres, pensados para celebrar con autenticidad. Me gusta, repitió Daniela. Sencillo, pero con fuerza. Como las mujeres para quienes está pensado, respondí. Al finalizar, Daniela se inclinó hacia mí. Fuera de micrófonos, lo que hiciste fue una pasada. Plantarte así. Le di las gracias, recogí mis cosas. A veces, defenderse es la única salida. 3 días más tarde el podcast arrasó en todas las plataformas. Mi bandeja de correo se llenó de mensajes de mujeres que compartían sus propias historias de traición y de renacer. Me llegaron propuestas de inversión para expandirme. Una organizadora de TEDx me escribió para invitarme a dar una charla titulada Reclamar el espacio, incluso cuando arde. En pleno torbellino, recibí otra noticia. Lara había reaparecido. Colgó en YouTube un video de 15 minutos, entre lágrimas, presentándose como víctima del acoso en redes. Lo he perdido todo, sollozaba. Mi carrera, mi hermana, mi reputación. Todo por un error. Todo el mundo merece otra oportunidad. El público se dividió. Algunos la compadecían, otros la acusaban de manipular. Lo que no contó es que ya había firmado con un productor de telerrealidad para grabar su supuesto Camino hacia la redención. Cerré el navegador sin terminarlo. Lara siempre sabía cómo caer de pie. Era su especialidad. Pero por primera vez, no me sentí obligada a rescatarla. 3 meses después de aquella fiesta de compromiso, la transformación del Gran Real estaba lista. Nueva imagen, interiores renovados, una web impecable, revistas de negocios y estilo de vida publicaron reportajes. Las reservas crecieron un 40%. Debería haber estado exultante. En cambio, una noche me descubrí sola en la oficina, con una foto antigua en la mano. Sergio y yo en una gala benéfica, sonrientes, su brazo en mi cintura. Parecíamos felices, parecíamos reales. Una lágrima rodó sobre el papel brillante. Maldita sea, murmuré, enfadada con mi propia fragilidad. No echaba de menos al traidor, sino al hombre que creí que era, el que me llevaba café a la cama, el que recordaba pequeños detalles de mi infancia. La puerta se abrió despacio y apareció Marta, su rostro preocupado. «Ay», Alba dijo acercándose, «¿qué pasa?» Le mostré la foto, avergonzada. Creí haber superado esto. Marta la tomó, y tras mirarla unos segundos, la colocó boca abajo.
La curación no es una línea recta. Algunos días pesan más. No debería importarme, ya respondí con amargura. Después de lo que hicieron, no debería sentir nada. Pero lo sientes, contestó Marta suavemente, porque eres humana, porque lo amabas. Eso no es debilidad, Alba. Eso es ser real. Se sentó en el borde del escritorio. No perdiste nada al perder a Sergio. Perdiste una ilusión y ganaste algo más grande, la certeza de quién eres y lo que mereces. Me sequé las lágrimas. Sus palabras calaron hondo. ¿Cuándo te volviste tan sabia? Siempre lo he sido, rió. Estabas demasiado ocupada, levantando un imperio para darte cuenta. Nos reímos. La tensión se rompió. Mientras me ayudaba a ordenar, mencionó: hay un nuevo inversor interesado en la expansión de ellas. Se llama Jorge Medina, ex vicepresidente de la empresa de Sergio, por cierto. Al parecer, dimitió casi al mismo tiempo que despidieron a Sergio. No podía seguir en una compañía que mantenía a alguien así al mando, dijo. Fruncí una ceja. Parece íntegro, y lo es. Además, su estrategia de inversión está siendo brillante. He cerrado una reunión para la semana que viene. Jorge resultó ser muy distinto a Sergio. Tranquilo, reflexivo, hablaba con seguridad sin rozar la soberbia. En nuestro primer encuentro hizo preguntas agudas sobre el modelo de negocio, escuchando con verdadera atención. Sigo tu carrera desde hace tiempo, confesó después, tomando un café. Incluso antes del escándalo, tu visión ya era revolucionaria. Combinar lujo con accesibilidad. Eso no es común. Parece que sabes mucho de mí, observé, entre halagada y cauta. Sonrió con calidez. Me gusta estudiar a quienes construyen algo que importa. Y respecto a Sergio, se detuvo un instante. Siempre pensé que era un necio. No solo por lo personal, sino por despreciar lo que habías creado. No tienes por qué distanciarte de él por mi causa, dije. No lo haré. Dejé aquella empresa precisamente por no respetar líderes como él. Mi interés aquí es solo por ti y tu visión. Acepté su propuesta de inversión. Las condiciones eran magníficas y su experiencia valiosa. Con el verano llegaron nuevas aperturas y mi charla TEDx se viralizó, consolidando mi prestigio. Incluso volví a salir con alguien, de forma cautelosa. Jorge se convirtió en un consejero de confianza. Su presencia era un contrapunto sereno frente al caos del pasado. Entonces recibí una invitación inesperada. Un retiro exclusivo en Italia para 50 mujeres empresarias de todo el mundo, organizado por una de mis referentes. Tienes que ir, me animó Marta. No es solo networking, es reconocimiento. Ella tenía razón. Esa invitación simbolizaba años de trabajo, mucho antes de Sergio o del video viral. Era un reconocimiento a Alba Serrano, no a la mujer del escándalo. La víspera del viaje, una cuenta anónima me etiquetó en una publicación. Fotos antiguas de Sergio y Lara, brillando en mi fiesta de compromiso, contrastaban con una instantánea reciente. Discutían en plena calle, demacrados, agotados. El pie rezaba. El tiempo pone a cada cual en su sitio. Karma puro. Eliminé la etiqueta y bloqueé la cuenta. Ya no eran parte de mi historia. A la mañana siguiente, mientras el avión despegaba, miré por la ventanilla. Allá abajo quedaba el piso donde Sergio me traicionó, la vida que creí desear. Y no eché nada de menos. La próxima vez que me enamore, me prometí, será de alguien que celebre mis victorias. Un año después de aquella infame fiesta, me encontraba en la entrada de un nuevo local de ellas, un antiguo almacén convertido en joya arquitectónica, perteneciente antaño al grupo inversor de Sergio. Tras su estrepitoso fracaso, salió a la venta. El destino me lo puso delante. ¿Nerviosa?, preguntó Jorge a mi lado, impecable en su traje. Sonreí, ajustando la solapa de mi blazer blanco. No, reflexiva. Él asintió, comprendiéndolo sin más palabras. En esos 9 meses, nuestra relación había pasado de lo estrictamente profesional a algo más sólido. Está radiante, dijo con sencillez. Todo está listo. Te esperan. Dentro, el espacio relucía con un estilo industrial chic. Ladrillo visto, techos altos, lámparas a medida. 300 personas se movían entre instalaciones de artistas locales. Recibí felicitaciones, respondí preguntas sobre futuras aperturas. Ellas ya era un fenómeno, con 3 sedes y negociaciones internacionales en marcha. Ahí está, dijo Marta.
acercándose resplandeciente en su nuevo cargo de directora creativa. ¿Cómo te sientes? Completa, contesté, convencida de que todo lo vivido me había traído hasta aquí. Una campana anunció el inicio del programa. Subí al escenario, mirando los rostros expectantes de inversores, clientes y amigos. Un año antes, mi vida se derrumbó en público. Hoy, también sin preámbulos, iba a demostrar cómo se construye desde las cenizas. Experimenté lo que muchos calificarían como el golpe más despiadado. Mi prometido me abandonó por mi propia hermana. Lo hizo sin compasión, delante de todos, en un espectáculo calculado para humillar. El murmullo de la multitud fue un eco que aún recuerdo. Aunque todos conocían la traición, pocas veces la mencioné. Aquella noche, de pie en el local que había levantado con mis propias manos, tuve que decidir entre hundirme o levantarme. Podría dejarme consumir por la derrota o reinventarme a partir de ella. Opté por lo segundo. Guardé silencio un instante, dejando que mis ojos recorrieran la sala. Y aunque muchos videos virales pintaron lo sucedido como un relato de revancha, no lo es. Lo que contaba era mi renacimiento, la certeza de que perder lo que crees amar puede abrirte el paso a lo que realmente te sostiene. Mientras hablaba del futuro de mi proyecto, Horse, vi a alguien entrar discretamente. Era mi tía Clara, que me había acompañado en los meses más oscuros. A su lado, un hombre alto me desconcertó hasta que giró el rostro y reconocí unos rasgos que creía perdidos. Mi tío Ramón, hermano de mi padre, hacía décadas que no le veía, desde que una discusión con mi madre lo apartó de la familia. El impacto me hizo titubear, pero retomé el hilo y concluí mi discurso entre aplausos. En cuanto pude apartarme, caminé hacia él. Tío Ramón, dije, todavía incrédula. Su cabello ahora era plateado, pero los ojos eran los mismos que los de mi padre. Clara me habló de la inauguración, respondió con voz quebrada. Y de lo que sufriste. Debería haber estado contigo. Ya estás aquí, contesté, sorprendiéndome al descubrir que lo perdonaba sin esfuerzo. Me miró con un orgullo que me estremeció. Tu padre estaría orgulloso, Lucía. Siempre dijo que eras la fuerte. Aquellas palabras soltaron un peso que me oprimía desde hacía años. Por primera vez, sentí que estaba a la altura de las expectativas. En ese local, rodeada de quienes creían en mí, me supe digna. Esa misma noche, cuando el último invitado se marchó, me quedé sola. Marcos se había ofrecido a acompañarme, pero preferí un instante de intimidad con mi propia historia. Me situé en el centro del salón y recordé cómo, justo un año antes, allí mismo había contemplado las ruinas de lo que debía ser mi fiesta de compromiso. Entonces, solo había rabia y desconcierto. Ahora, una calma inquebrantable. El móvil vibró con un recuerdo. La invitación que llevaba mi nombre junto al de Adrián. La borré sin pestañear. Saqué del bolso una pequeña caja, etiquetada Noche de Compromiso. Dentro guardaba los últimos vestigios de esa farsa. El contrato firmado por Adrián, un pendrive con las grabaciones de seguridad y la llave que me devolvió. Los arrojé uno a uno a la hoguera decorativa del salón. Encendí una cerilla y observé cómo las llamas devoraban los restos de un pasado que ya no tenía poder sobre mí. Escuché pasos. Marcos se acercaba despacio, respetando mi silencio. Vi las luces encendidas. Pensé que quizá te vendría bien compañía. Sonreí, haciéndole sitio junto a mí. Nos quedamos contemplando las brasas. No preguntó qué estaba quemando. No hacía falta. Sabía leer mis silencios. He pensado en algo que dijiste, murmuró. Que a veces perder lo que uno creía querer abre la puerta a lo que de verdad necesita. Me miró con seriedad. No quiero ser solo tu socio ni tu consejero, Lucía. Quiero algo más, pero solo si tú también lo deseas. El corazón me dio un vuelco. Lo habíamos intuido desde hacía tiempo, pero ninguno se había atrevido. Yo temía repetir la herida de una traición. Él, confundir lo profesional con lo personal. ¿Qué propones exactamente, Marcos? Propongo sinceridad. Un inicio sin máscaras. Solo nosotros. Escudriñé su rostro, buscando cualquier sombra de cálculo como la que había aprendido a detectar en Adrián. No hallé nada salvo una emoción limpia. Me gustaría, respondí, pero con una condición. Vamos despacio. Estoy aprendiendo a confiar otra vez, incluso en mi propio criterio. Él apretó suavemente mi mano. Tengo todo el tiempo del mundo.
y mereces cada segundo. Al salir del local, miré el rótulo iluminado con el nombre de mi creación. Her, claro, firme, indiscutible. Hace un año me desplomé entre ruinas. Esta noche avanzaba por voluntad propia hacia un futuro elegido por mí. La traición que debía destrozarme se convirtió en la prueba de mi fortaleza, en la chispa que me liberó. Perdí lo que creí amor y encontré lo más valioso, a mí misma. La mayoría se habría rendido, comentó Marcos bajo el aire frío de la noche. Se habrían marchado a otro sitio. Negué con la cabeza, mirando las estrellas. No necesitaba empezar en otro lugar, solo recordar quién soy. ¿Y quién eres?, preguntó con auténtica curiosidad. Sonreí. Alguien que no necesita ser rescatada. Alguien que sigue erguida incluso entre cenizas, porque a veces la venganza más implacable no consiste en devolver el golpe, sino en prosperar mucho más allá de lo que nadie jamás esperaba. Nunca imaginé que mi fiesta de compromiso se transformaría en el escenario de mi propia humillación, ni que el hombre al que entregué mi corazón se arrodillaría delante de todos para elegir a mi hermana. Pero cuando Marcos hincó la rodilla ante Laura, algo se quebró y al mismo tiempo se endureció en mi interior, la certeza helada de que sin saberlo, llevaba años preparándome para ese instante.